Buenas tardes, estimados alumnos. Miren, vamos a empezar a hablar sobre la auscultación cardíaca. ¿Por qué es tan importante? Porque es una zona muy asequible y porque ustedes pueden tener oportunidad de prevenir grandes complicaciones, como es la endocarditis bacteriana, simplemente siguiendo normas. Estamos dispuestos a platicarles en forma muy sencilla, que ustedes lo entiendan perfectamente bien, pero que no se les olvide, para que ya en una consulta ustedes puedan auscultar el corazón y detectar patología potencialmente peligrosa. El corazón se explora, primero es la inspección, después la palpación. Hay que hacerlo mucho cuidado, los médicos, sobre todo porque en el sexo femenino hay que cuidar mucho el pudor de las mujeres. Entonces, ¿dónde se encuentra el corazón? El corazón se encuentra en el área precordial, exactamente atrás del esternón y hacia la izquierda. Esa es el área precordial y es donde nosotros debemos de tener siempre nuestra atención. Suponiendo que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, vemos que el corazón no está paradito ni está en el mero centro. Tiene un eje. O sea, el eje se refiere a que la posición del corazón hace que éste esté dirigido hacia adelante en su extremo izquierdo y un poquito hacia atrás en el derecho. Ese es el eje, es el grado de inclinación que se encuentra el corazón. Por eso hay veces que hay problemas que hacen que crezca una parte del corazón y ese eje se altera. Y eso se detecta muy bien en el electrocardiograma. Bueno, nosotros lo primero que debemos de saber es que la parte central del corazón se llama mesocardio, que quiere decir en la mitad del corazón. ¿Y los ruidos cardíacos a qué se deben? Bueno, porque el corazón tiene una característica de tener cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Al revés de los pajaritos, los pájaros tienen nada más un ventrículo y tienen una aurícula. Por eso laten muchas veces mucho más rápido. Pero nosotros tenemos un ritmo que es muy importante, que nos hace ver una anormalidad o una normalidad del ruido. Pero ¿a qué se deben los ruidos cardíacos? Hay que reconocer una cosa. Estas cuatro cavidades están comunicadas por huecos y esos huecos están, este, digamos, sostenidos o están limitados por unas estructuras que se llaman válvulas. Son válvulas que permiten al abrirse pasar sangre, al cerrarse impiden el regreso y favorecen la salida de la sangre del corazón. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? ¿Por qué son importantes? A la auscultación son importantes porque los ruidos cardíacos se deben principalmente a la apertura o cierre de las válvulas. Y ese choque, nosotros lo percibimos por medio del estetoscopio. El corazón, como tiene cuatro cavidades, pero también tiene cuatro válvulas. Dos grandes que se denominan aurículo ventriculares porque son las que separan las aurículas de los ventrículos. Y tienen la función precisamente de que al abrirse permiten el llenado de los ventrículos y al cerrarse permiten la salida por otra vía. ¿Cuál es esa otra vía? La otra vía, vamos a dibujarlas así esquemáticamente, son las válvulas arteriales. La válvula pulmonar
para el ventrículo derecho, la válvula aórtica, para que salga del ventrículo izquierdo la sangre. ¿Cómo se llaman las válvulas grandotas? Ustedes ya lo saben. Del lado izquierdo tenemos a la válvula mitral. Se llama mitral porque se refiere en su forma a la especie de casquito que usan los obispos, que son dos palmas así inclinadas, y así la válvula mitral está invertida. Por eso se llama válvula mitral. Del lado derecho tenemos a la válvula tricúspide. Se llama tricúspide porque la válvula está compuesta por tres valvas. La mitral solamente por dos, igual sucede con la aórtica y la pulmonar, pero la tricúspide tiene tres valvas. Y los ruidos cardíacos que nosotros ocultamos se debe a la apertura de ciertas válvulas y al cierre de otras válvulas. ¿Qué sucede en el corazón normalmente? Pues la sangre tiene que ir fluyendo y fluyendo y fluyendo los cientos de litros que diariamente, o miles de litros que diariamente tenemos que mandar a los pulmones, tenemos que mandar al organismo entero, se debe precisamente a esta conjunción. Y esa conjunción de apertura y de cierre, de apertura y de cierre, es lo que hace que el corazón se llene los ventrículos y al cerrarse las válvulas aurículos ventriculares, se abren las pequeñas y entonces viene la sístole y la sangre fluye por las pequeñas válvulas y es lo que permite la irrigación del cuerpo y de los pulmones. En la sístole hay que ir pensando porque eso nos explica muchas cosas, sobre todo con lo que vamos a platicar de que nosotros podemos determinar si una válvula está enferma o no está enferma. ¿Qué sucede en la sístole? Ustedes saben que la circulación de la sangre, pues viene toda la sangre venosa. ¿Y a dónde viene la sangre venosa? Viene concentrándose en la aurícula derecha por medio de las venas cavas. La vena cava inferior, que recoge toda la sangre de la parte baja de nuestro organismo, incluyendo intestinos y todo lo demás. Y la vena cava superior, que recoge toda la sangre de la cabeza para mandarla a la aurícula derecha. Una vez que llega a la aurícula derecha, esa sangre pasa al ventrículo derecho y al momento de la sístole, entonces, ¡pum!, nos manda la sangre hacia los pulmones. A los pulmones se les encomienda la función de oxigenar a la sangre. Y ya oxigenada, la regresa al corazón. ¿Y por dónde regresa al corazón? Por la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, va a los pulmones y el ventrículo izquierdo manda la sangre a todo el organismo. Entonces, ¿a qué se deben los ruidos? Los ruidos se deben principalmente a el cierre y apertura de las válvulas. ¿Qué sucede en la circulación normal? Acá tenemos las válvulas, las grandes que son las auriculoventriculares y las pequeñas, por decirles así, coloquialmente, a las válvulas arteriales. Nosotros tenemos una contracción muscular del corazón que llamamos sístole. Es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces, las válvulas auriculoventriculares en la sístole se cierran porque en este momento
la presión sanguínea tiene que derivarse a las arterias. Y lógicamente, cuando esto sucede, las válvulas pulmonar y aórtica se abren. Se explica. Cierre de las válvulas grandes, apertura de las pequeñas, nos producen un ruido cardíaco, ruido sistólico, que teniendo en cuenta que es ciertamente una situación mecánica, nosotros la auscultamos con el estetoscopio o una auscultación directa poniendo el oído, la oreja en el pecho de las personas. Pero ya hace 200 y tantos años que se empieza a utilizar un estetoscopio. Entonces la sístole se refiere al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y a la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. Para eso existe una onomatopeya. Recuerden que las onomatopeyas son palabras que describen los ruidos, como el ladrido que es guau o como el maullido que es miau. Acá nosotros auscultamos a la sístole con un ruido fuerte, profundo, porque son cierres de válvulas grandes. Y entonces a la sístole se le toma un ruido que en la práctica lo oímos como tum. Cuando oímos tum, quiere decir que está ocurriendo el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas arteriales. Ese tum es sincrono con el pulso. Muchas veces nos cuesta trabajo discernir si es un ruido sistólico o diastólico. Es cuando entonces auscultamos y ponemos nuestros dedos sobre el pulso radial y cada vez que sintamos el golpe del pulso, quiere decir que hay una sístole. Esto es muy frecuente en ancianos, en personas que tienen problemas de hipertensión, que tienen problemas de esclerosis valvulares, y muchas veces auscultando no se distingue el tum y el ta. Entonces ponemos nuestros dedos y cada vez que sentimos el golpe del pulso, estamos ante una sístole. Y onomatopéyicamente le ponemos la palabra tum. Esto sucede en la sístole. ¿Por qué se cierran las válvulas auriculoventriculares? Porque ya dejaron pasar la sangre y al momento de expulsar la sangre, las arterias tienen que estar cerradas para mantener la presión. Y las válvulas arteriales se tienen que abrir para dejar pasar la sangre. Y siempre oímos tum, tum. ¿Qué sucede en la diástole? En la diástole se tienen que llenar los ventrículos. Entonces, cuando esto sucede, se abren las válvulas auriculoventriculares. Al abrirse dejan pasar sangre, ¿sí? Y las válvulas aórtica y pulmonar se cierran porque no deben de permitir la salida de sangre cuando hay una diástole. Y esto hace efectivo el corazón. Recuerden, sístole, cierre de válvulas auriculoventriculares, apertura de válvulas arteriales. Diástole, apertura de las válvulas auriculoventriculares y cierre de las válvulas aórticas. Bueno, aórtica y pulmonar, arteriales. Esta apertura pues ya no es tan sonora, esta apertura es más tranquila y digamos, el cierre de las válvulas pequeñas pues no es tan fuerte. Por eso onomatopéyicamente se le pone la palabra ta. Entonces,
nosotros alcanzamos a ver, a oír, que realmente nosotros vamos a escuchar un tum. Esto es una sístole, esto es una diástole. Y cuando ponemos el estetoscopio sobre el área cardíaca, alcanzamos a oír eso, el tum, ta, tum, ta. Lo primero que debemos de escuchar es el mesocardio, o sea, en la mitad del corazón, para oír todo el corazón en su conjunto. El mesocardio, en la mitad del corazón, en su situación anatómica en el tórax. Esto es importante porque nos hace oír en forma global al corazón. Entonces, el tum es un ruido más fuerte, el ta es un ruido menos fuerte. Y es lo que escuchamos. Ponemos tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum. Así que esto es estar escuchando la sístole y la diástole. ¿Y por qué es tan importante? Porque hay problemas que nos dan soplos precisamente en la sístole. Hay otros soplos que nos dan soplos en la diástole. Y hay problemas cardíacos que nos dan soplos tanto en la sístole como en la diástole. Y es lo que brevemente y muy sencillamente vamos a tratar de explicar. Ahora bien, nosotros tenemos que tener la noción de que existen 4 válvulas y la obligación del médico es auscultar cada válvula en su representación anatómica. Porque podríamos pensar, bueno, ¿por qué en ciertos lugares? La experiencia clínica. Lo que ha costado muchos años de ir determinando cómo se ausculta el corazón debe de ser un motivo de admiración. ¿Cómo es posible que personas hayan dicho, bueno, es que acá auscultamos la pulmonar, acá auscultamos la aórtica, acá auscultamos X o Z? Y eso ya nos llega digerido. Y por eso nosotros debemos de saber auscultar el corazón. Si tomamos al tórax así en forma muy esquemática, y nosotros sabemos que el corazón se encuentra en la región precordial y el mesocardio. ¿Dónde auscultamos las válvulas? ¿Dónde sabemos dónde se encuentra? Y tenemos que auscultar cada una en forma efectiva. Cuando nosotros estamos auscultando, debemos de tener la noción anatómica del tórax. Ustedes saben que el tórax está dividido por líneas. Tenemos la línea media, las líneas paraesternales que pasan a un costado del esternón, las líneas medio clavicular, las líneas axilares anteriores. Bueno, ¿qué es lo primero que empezamos a auscultar? El mesocardio. Después vamos a auscultar el primer foco que nos interesa, que es el foco mitral. ¿Dónde se encuentra el foco mitral? En la punta del corazón. Acá es muy importante, como veíamos, la palpación. Si ustedes van a auscultar a una persona y no saben en qué hueco intercostal nos encontramos, es cuestión de localizar al ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es aquella pequeña elevación que sentimos en el esternón. Sentimos hacia arriba y sentimos cómo se encuentra el mango del esternón. Bajamos los dedos y sentimos un promontorio. Ese promontorio directamente del lado izquierdo o del lado derecho
nos lleva al segundo espacio intercostal. Entonces ya localizamos el segundo espacio intercostal, el tercer espacio intercostal, el cuarto espacio intercostal y llegamos al quinto espacio intercostal. Cuando llegamos a ese punto del quinto espacio intercostal, trazamos una línea que venga de la línea medio clavicular. Y es entonces cuando tenemos al foco mitral en la auscultación. El segundo foco se encuentra del lado derecho, a un ladito del borde del esternón. Y nosotros nos ponemos a buscar el ángulo de Luis, buscamos el segundo espacio intercostal y lo que ahí auscultamos es la válvula aórtica. Muchas veces pensamos, si la aorta y todo está del lado izquierdo, ¿cómo es que lo auscultamos del lado derecho? Bueno, anatómicamente, fisiológicamente, ahí es donde nosotros auscultamos a la válvula aórtica. Y tiene que ser el segundo sitio en los cuales nosotros auscultamos. ¿Cómo se llaman esos sitios? Esos sitios se llaman focos. Y cuando auscultamos el foco mitral del lado izquierdo, es el foco mitral. Nos pasamos del lado derecho, en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal derecha, y lo que auscultamos ahí es el foco aórtico. Entonces, auscultamos el foco mitral, después el foco aórtico. Después tenemos que auscultar, acá le ponemos aórtico, y después tenemos que auscultar el foco pulmonar. ¿Dónde se encuentra el foco pulmonar? Se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo. Segundo espacio intercostal del lado izquierdo, sobre la línea paraesternal izquierda, ahí nosotros alcanzamos a auscultar el foco pulmonar. Su referencia es la válvula, si es de la izquierda, válvula pulmonar. Después nos vamos a la base, este es el tercer foco, nos vamos a la base de el esternón. Ustedes se han palpado el esternón y después sentimos como una puntita aquí abajito de a los lados de las costillas y sentimos una pequeña elevación. Ese es un apéndice que se llama apéndice gifoides. Ahí, en ese punto, vamos a auscultar el cuarto foco que viene siendo el foco tricuspidio. Y así tenemos 5 focos, tomando el mesocardio. Pero tenemos al foco mitral, foco aórtico, foco pulmonar y foco tricuspidio. Y todos hay que irlos auscultando. Ustedes van a ver el transcurso del tiempo cómo se deben de auscultar los distintos focos. Ya sabemos dónde se encuentran, pero cómo se auscultan. Y ustedes van a poder después determinar cuando un médico sabe auscultar el corazón. Ahora pintamos el corazón solito. ¿Dónde empezamos a auscultar? En el foco mitral. Después nos pasamos del lado derecho, acá tenemos primero, después nos vamos al lado derecho y tenemos el segundo foco, que es el foco aórtico. Nos pasamos al segundo espacio intercostal del lado izquierdo, el segundo espacio, y auscultamos la tercera parte, que es el foco pulmonar. Y después auscultamos el foco tricuspidio.
Así es la forma en que debemos de auscultar, como si nos persináramos. Primero, foco mitral, nos pasamos al foco aórtico, de ahí pasamos al foco pulmonar y después, por último, al foco tricuspidio. Y ese es el orden en que se debe de explorar, porque es la forma de que va la circulación. Mitral, aórtico, pulmonar, tricúspide. Y siempre debemos de auscultar de esa manera. Hay veces que ustedes van a ver que por prisas o quizás desgraciadamente por ignorancia, no se sigue esa rutina. Van a decir, "Pues es igual, yo escucho un foco y después escucho el otro". Pero el orden fisiológico, el orden clínico es así. Mitral, aórtico, pulmonar, tricuspidio. Agarramos nuestro estetoscopio y nos ponemos a auscultar. Primero mesocardio, no se les olvide para ver lo global. Y después auscultamos cada válvula en su sitio. Y de acuerdo a los ruidos que encontremos, podemos ir diciendo qué posibilidad de enfermedad tienen y qué tipo de enfermedad. Y esto es muy importante, sobre todo para el estomatólogo. Podemos poner al urólogo, al ginecobstetra, etcétera, porque muchas maniobras que se hacen, una simple profilaxis, un estudio urológico, un estudio ginecológico, hace que haya una circulación de bacterias en la sangre. Una hora de bacteriemia. Y si tenemos un corazón arrugado por algún tipo de anomalía en una válvula, esas bacterias se quedan incrustadas, causando una infección del endocardio, por eso se llama endocarditis. Por eso es que debemos de saber auscultar o tener la idea de la auscultación para saber la posibilidad de que un paciente pueda tener un problema. Si nosotros hacemos la profilaxis, la extracción, etcétera, una inyección intratendinosa, lo que sea, podemos tener algún tipo de complicación que nos lleva a una enfermedad muy grave que es la endocarditis. La endocarditis, como ustedes ya han de saber, favorece la producción de bacterias en las arrugas de las válvulas. Vienen plaquetas, vienen los glóbulos blancos y aumentan el problema. Producen vegetaciones, o sea, proliferación como esponjosa de bacterias y que con cada latido estos pueden ir yéndose a otras partes, sobre todo cerebro, pulmones, y todo es fácilmente prevenible. Entonces, la forma en que nosotros auscultamos debe de ser así, en forma muy, muy, muy importante. Ahora bien, nosotros tenemos dos ruidos, el tum, ta. Como ya les decía yo, esto es onomatopeya, pero tum, ta, tum, ta. Estos ruidos son muy importantes. Ya quedamos en que se deben a la apertura o cierre de las válvulas. Pero los ruidos cardíacos hay que estudiarles características generales y características especiales. Entre las cuestiones generales, ¿qué debemos de estudiar en los ruidos cardíacos? Primero, la frecuencia. Ustedes saben que el corazón tiene de 60 a 100 contracciones por minuto. Entonces, la frecuencia, si nos marca menos de 60, estamos ante una bradicardia. Si el paciente está completamente normal, puede ser una bradicardia fisiológica y no hay ningún problema. Pero si el paciente tiene falta de aire, debilidad, palidez, podemos estar ante un bloqueo de la conducción cardíaca. Y es por eso que se les pide un electrocardiograma. Si el problema es, bueno, si no es problema, es fisiológico,
que siga así, se acostumbró su corazón a trabajar lento. Pero si encontramos en el electrocardiograma datos de bloqueo, puede ser de primero, segundo o tercer grado. Y es cuando ameritan la implantación de un marcapasos. Y lo podemos detectar en nuestro consultorio humilde y oyendo nada más. Pero la frecuencia es muy importante. También la intensidad. La intensidad de los ruidos. ¿Son fuertes, enérgicos o son muy leves? Esto nos puede referir a cierto tipo de patologías. Le pongo el estetoscopio al paciente y apenas oigo o está muy gordo o está latiendo en forma anormal en cuestión de su intensidad. O hay veces que suena más intenso, más intenso. Entonces tenemos que ver sintomatología y tenemos que correlacionar lo que encontramos en clínica con lo que nos refiere el paciente de síntomas y signos. Que se cansa, que se pone morado, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo oyendo con el estetoscopio. Diagnósticos finos únicamente con estetoscopio. Corroborados por radiografías, por estudios con medios de contraste, etcétera. Pero ahí es donde ya entra la cuestión del especialista. Yo detecto el problema. ¿Qué grado y qué es lo que lo afecta? No sabemos. Pero por eso nos da la idea de referirlo a quien sí lo puede ayudar. Y ese sería el segundo escalón, pero el primer escalón es muy importante, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que es el ritmo. No hay que confundir ritmo con frecuencia. La frecuencia es el número de veces que un corazón se contrae en un lapso de tiempo. Pero ahora, ¿con qué ritmo lo hace? ¿Es rítmico? Tum, ta, tum, ta. ¿O es arrítmico? Tum, ta, un espacio, tum, ta. Y de repente, seguidito, tum, ta, tum, ta. Y puede tener 80 de frecuencia cardíaca, pero arrítmico. Y por eso la frecuencia, que es el número de contracciones, se difiere del ritmo, que es el tipo de lapsos de tiempo que ocurren entre latido y latido. Entonces eso es muy importante que en forma general nosotros lo auscultemos. Son características generales. Pero también existen ruidos cardíacos que pueden tener ruidos agregados. O sea que aparte del tum-ta, auscultamos otro tipo de ruidos, otro tipo de sonidos que no van con el tum y ta. Esto puede ser chasquidos, que como su nombre lo dice, se oyen como los chasquidos, como truene de las válvulas. Eso significa que la válvula no cierra normalmente o cierra con más fuerza o hay un trastorno inmediato inferior o superior. Si escucho chasquidos, paciente, referirlo con el cardiólogo. Otra cosa es el timbre. ¿Qué es el timbre en los ruidos cardíacos? El timbre ustedes lo conocen muy bien, muchos de ustedes son músicos, tocan instrumentos. Y en un momento dado, ustedes pueden decir, esta es una viola, la que está sonando. Este es un violín. Este es un violonchelo. Esta es una trompeta. Este es un clarinete, etcétera. El timbre se refiere a la característica específica de cómo se auscultan los ruidos. Y entonces el timbre puede cambiar. En lugar de oír tum, ta, podemos oír tuinta, tuinta. Cambia el ruido, aunque tenga la frecuencia y aunque tenga el ritmo. Esto también nos habla de patología, el timbre. Aparte del timbre, nosotros debemos de tener mucho en cuenta
el tono. ¿Qué se refiere al tono? Sobre todo en los soplos, ¿sí? Por eso ustedes han de reconocer los estetoscopios de médico tienen dos partes, la membrana y la campana. ¿Para qué sirven estos dos? ¿Por qué el de las enfermeras nada más tiene la membrana o la cápsula? Porque una enfermera únicamente está diseñada, por decirlo así, su profesión, para tomar presión arterial. Pero nosotros no. La campana nos sirve para oír ruidos profundos, bajos, y la membrana o cápsula para los ruidos agudos. ¿Por qué? Porque pues, hay lesiones, no todo mundo tiene el mismo tipo de lesión, la misma extensión, la misma rigidez, y por eso de paciente en paciente cambian, cambian y cambian. Hay veces que tenemos que auscultarlos con la campana o a veces con la membrana o cápsulas. Nosotros oímos un ruido, pues no auscultamos nada, lo que pasa es que el ruido es profundo, bajo. Entonces tenemos que oír la campana que nos va a permitir oír. Por eso el tono es tan importante, el timbre es tan importante. Nos ayuda a discernir el tipo de patología que pueden tener los pacientes. Y una cosa muy importante, los ruidos diastólicos o sistólicos que presentan soplos. Esto es muy importante porque los soplos pueden ser diastólicos o sistólicos, ya sea que se produzcan en cierre o en la apertura de las válvulas. Y cuando auscultamos en algún foco de auscultación un soplo sistólico, nos orienta mucho a qué tipo de patología tiene, porque ya sabemos que en la sístole las grandes válvulas se cierran y las pequeñas se abren, y en la diástole al revés, se abren las grandes y se cierran las pequeñas. Y si en un foco auscultamos algún tipo de soplo, podemos discernir en qué tiempo del latido cardíaco se producen y podemos emitir un tipo de diagnóstico presuncional. Esto no es una cuestión de, de magia. Cualquiera de nosotros los puede detectar. Y cuando los detectamos, pues nos da tiempo de hacer, digamos, un buen diagnóstico. Pero esto, ¿cuál es su base? Para terminar, vamos a seguir con esta plática. Pero ¿por qué se hace todo esto? Porque todos podemos auscultar al corazón. Todos podemos discernir a qué se puede deber ese tipo de ruido. Y es muy importante para el manejo que nosotros tratamos de hacer. Bueno, esta primera parte aquí la dejamos y vamos a seguir con una segunda y a lo mejor una tercera parte. Bueno, espero que hasta aquí esté comprendido lo que queremos hablar. La función de las válvulas, cuáles se abren, cuáles se cierran, dónde son los focos de auscultación, qué debemos de estudiarles a los focos, porque esto es muy importante. Pero vamos a centrarnos no en arritmias, no en chasquidos, no en frotes, porque eso, en un momento dado, ustedes como especialistas, hematólogos, pues no lo van a poder discernir fácilmente. Muchos médicos o no podemos o no pueden discernir de qué. Lo básico es que aprendan a oír. ¿Y cómo se hace ese aprendizaje? Pues oyendo. Agarren su estetoscopio y pónganse a escucharse ustedes un buen ratito en las noches. A su mamá, a su papá, a la novia no, mejor
a la familia, para que en un momento dado, con toda la confianza del mundo, ustedes aprendan a diferenciar los ruidos. Bueno, terminamos aquí esta primera parte y nos vemos en la segunda parte. Buenas tardes. Estimados alumnos, seguimos con la segunda parte de auscultación cardíaca. Mencionábamos en la parte anterior en que la onomatopeya de nuestros ruidos es tum en la sístole y ta en la diástole. Recuerden ustedes que el ruido sistólico es más fuerte porque se debe al cierre de las válvulas grandes, que es la mitral y la tricúspide, y la apertura de las pequeñas. Y después, el segundo ruido es un poco menos fuerte o menos fuerte, y se debe a la apertura de las grandes, ya no se pegan entre sí, y el cierre de las pequeñas o válvulas arteriales. Pero, ¿qué cosa es un soplo? El soplo está producido por turbulencias de la sangre. ¿Y a qué se debe esta turbulencia? La turbulencia se debe cuando la sangre pasa por un sitio estrecho o hay un sitio en el cual la sangre se regresa. ¿Qué sucede cuando una válvula se estrecha? Pues viene totalmente la sangre de esta manera. Acá tenemos un vaso. Pongamos también que puede ser el corazón. Y acá tenemos un estrechamiento. La sangre normalmente viaja a su velocidad, viaja con todas sus características, y cuando va viajando, llega a un sitio estrecho. Y es como sucede en los rápidos de los ríos. Llega a una parte que es estrecha y entonces el agua corre más rápido y hace más ruido por la turbulencia. Cuando pasa por un sitio estrecho, hay turbulencia. Y esa turbulencia nosotros la soltamos y la mencionamos como un soplo. Y funciona así. Es un soplo. Esta cuestión es básica y muy sencilla de entender. Pasa una zona estrecha, hay turbulencia, en lugar de seguir su camino normal, hace ruido porque esa turbulencia hace que cambie exactamente la velocidad y cambia las características de los ruidos. También puede ser que por donde debe de pasar, la válvula no cierra bien. ¿Y qué pasa con la sangre que llega acá? Pues pasa. Pero cuando el momento del cierre de la válvula es incompleto, hay un reflujo. Y esto nos hace percibir otro tipo de ruido. Como es fácil de comprender, hay soplos que se producen en la sístole y hay soplos que se producen en la diástole, ya sea por un problema de estrechez o un problema de insuficiencia. El estudio de los ruidos es lo que estructura la patología que nosotros vamos a detectar. En el consultorio dental, el especialista en estomatología puede auscultar un ruido. ¿Cómo pensamos que es ese ruido? Pero si yo ausculto un soplo diastólico, un soplo sistólico en cualquiera de los focos, lo tengo que remitir al médico, de preferencia a un cardiólogo.
Es entonces cuando nosotros vemos que el paciente no puede ser tratado de inmediato porque producimos una hora de bacteremia y esas bacterias empiezan a viajar. A lo mejor ustedes se van a encontrar un paciente que le hacen una extracción un poquito difícil y el paciente les habla casi llegando a su casa, doctor, tengo temblores, me siento mal, hasta no puedo ni hablar bien, no puedo meter la llave en la cerradura. Es por la circulación de la bacteria. Generalmente esa bacteremia dilata una hora. Y si el corazón es sano, bueno, pues pasa y se acaba la bacteremia y se eliminan, nuestros leucocitos se encargan de bueno, no extirparlos, pero sí de exterminarlos. ¿Cómo detectamos eso en el consultorio? Muy sencillo. Ya sea por turbulencia o por un reflujo, o sea, una insuficiencia del cierre de las válvulas. Cuando nosotros tenemos nuestro estetoscopio, sabemos que existe un ruido de tum en la sístole y un ruido de ta en la diástole. Si esto lo pasamos a un tipo de gráfica, podemos decir que el tum es este y el ta es este. Cortito, más agudo. Y que esto se repite y se repite con cada latido. Tenemos el tum, 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 sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y es lo que ustedes van a escucharse en su casa. Se pone el estetoscopio y van a oír tum, tum, ta, tum. Pero ¿qué pasa cuando hay turbulencias en el paso de la sangre? Entonces, hay soplos que son sistólicos. Y entonces el soplo lo oímos en la sístole. Ya no oímos tum, sino que escuchamos un ruido más prolongado. Y entonces, onomatopéyicamente, ¿cómo lo detectamos? Pongo mi estetoscopio sobre el foco mitral y oigo tum, ta, tum, tum, ta. ¿Cómo se oye cuando existe una turbulencia? ¿Cómo la detectamos? Cambia lógicamente el ruido de la sístole. Y entonces ya no escuchamos tum. Muy coloquialmente, pero muy prácticamente, ¿cómo escuchamos un soplo sistólico? En la onomatopeya no lo van a encontrar en libros porque esto nos los platicaban cardiólogos de nuestra época, pero ¿cómo sirve? Ya no oímos el tum, sino oímos un soplo, como si el primer ruido en lugar de tum fuera frr, y seguido de una ta normal. ¿Qué onomatopeya podemos tener? Fruta, fruta, fruta. Cuando escuchamos fruta, fruta, estamos ante un soplo sistólico, ya sea en la válvula mitral o en la válvula pulmonar o en cualquier otro foco de auscultación. Pero ese es fruta, fruta, fruta. Y así no se nos olvida. Ya cuando escuche que no oigo el tom y escucho un soplo en el periodo de la sístole, lo escucho como fruta, fruta, fruta. Y ahí digo, ah, caramba, ahí el paciente tiene un soplo sistólico.
Cuando estamos ante un foco sistólico, el ruido cambia. Oímos fruta, fruta, fruta. Ya acortando esto, tenemos ahí el sonido de un soplo sistólico. ¿Y qué pasa cuando ocultamos un soplo diastólico? Lógicamente, no vamos a ocultarlo en el tum, no en el ta, ya sea por insuficiencia, ya sea por estenosis, o sea, estrechez o insuficiencia del cierre de las válvulas. Entonces tendríamos al tum normal, pero el ta se vuelve más prolongado. Tenemos acá la sístole, la diástole, la sístole y la diástole. Pero en lugar de escuchar tum, ta, cambia, porque hay un reflujo o hay una turbulencia en la diástole. Y es entonces cuando cambia el ruido. ¿Cómo me voy a acordar? Otra onomatopéyica muy vieja, pero que nos sirve en la clínica. Porque escuchamos tum, pero el ta se prolonga por la turbulencia, por el reflujo. Y entonces lo escuchamos como tra, tum, tra, tum, tra, tum, tra. Este dra significa que hay un soplo diastólico, oyendo bien el primer ruido por medio del tum. Y acortándolo y haciéndolo muy, digamos, de kinder, es como si escucháramos decir tundra. Y es cuestión de acordarse. Fruta, fruta, soplo sistólico. Tundra, 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 soplo diastólico. Y por eso es que fruta nunca se nos olvida. Y tundra tampoco. Porque en un momento dado nos acordamos de esa onomatopeya muy infantil, pero que no nos hace extraviarnos en el diagnóstico. Fruta, fruta, soplo sistólico. Tundra, tundra, soplo diastólico. Hay cierto tipo de lesiones en el corazón que nos dan tanto soplos sistólicos como soplos diastólicos. Y vimos frutra, frutra, frutra. El caso de la doble lesión mitral, que aparentemente no es muy frecuente, pero se escapa al diagnóstico precoz. ¿Y qué quiere decir? Pues que por un lado la válvula está enferma de estrechez, pero al mismo tiempo no cierra bien y también tiene insuficiencia. Y entonces, fruta, fruta, tundra, tundra, o frudra, 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 es lo que nos hace pensar en que hay una doble lesión. ¿Hay soplos de otro tipo? Sí. Hay uno que le llaman del ruido del ferrocarril, porque es como si fuera una máquina de vapor, sobre todo en lesiones cardíacas infantiles, cuando hay una comunicación interventricular, una comunicación auricular. Pero el chiste está que ustedes identifiquen la fruta o la tundra, así muy coloquialmente. Pero eso cómo nos sirve para orientarnos en el diagnóstico. Cuando nosotros pensamos a qué se deben estas cosas, tenemos que ponerles nombre. Cuando estamos auscultando
al corazón, tenemos que tener la idea de lo que está sucediendo ahí adentro. ¿Sí? Y para saberlo, pues hay que conocerlo. Vamos a tomar como si estuviéramos viendo una válvula cardíaca por arriba. ¿Sí? Hagan de cuenta que vamos a tomar aquí en cuenta a la mitral. Una válvula mitral que se abre bien y se cierra bien. Pero podemos tomar el ejemplo de la tricúspide o de la aórtica o de la pulmonar. Si se abren bien, dejan pasar la sangre, pues oímos tonta, tonta en sístole y en diástole. ¿Qué es lo que provoca las lesiones? ¿Qué ruido hacen que nosotros podamos sospechar? Cuando una válvula, por algún proceso, se vuelve pequeña, ya no deja pasar la sangre en forma normal, sino que se vuelve estrecha, se arruga, se estrecha. Eso sucede muy frecuentemente cuando existe la fiebre reumática, que el cuerpo, al atacar al estreptococo, por eso las amigdalitis hay que tratarlas perfectamente bien, hay que hacer detecciones de fiebre reumática aún en personas asintomáticas. ¿Qué son los criterios de Jones, no? Ustedes no tienen por qué saberlos profundamente, pero el paciente tiene taquicardia, tiene disritmias, tiene alteraciones electrocardiográficas, tiene nódulos subcutáneos, etcétera. Se hace un interrogatorio con 6, 7 preguntas, se hace la detección de fiebre reumática. ¿Qué sucede? Pues que el estreptococo llega y el cuerpo reacciona contra el estreptococo, pero también contra su tejido conjuntivo del hospedador. Y llega, lo inflama y lo estrecha. Al estrechamiento se le llama estenosis. ¿Recuerdan ustedes que estenosis es estrechamiento? Y quiere decir que cuando la sangre llega, pues pasa por un lugar más estrecho, forma turbulencia y nos da el soplo. Y decir, ay, que tiene una estenosis mitral. Ahorita les voy a explicar rapidísimamente, también de forma muy coloquial y muy sencilla, para diagnosticar qué tipo de lesión tienen las válvulas. Pero el chiste está que comprendan primero qué cosa es una estenosis. La estenosis es entonces el estrechamiento valvular. ¿M? Hay otros padecimientos cardíacos, pero ustedes se van a orientar por el tundra, tundra, o fruta, fruta, o frudra, frudra, frudra. Este paciente tiene algo. Y le mando de inmediato al médico. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en una insuficiencia? También por problemas inflamatorios, no nada más es la fiebre reumática por este poco. Puede haber otro tipo de patología, pero en esa patología las válvulas o las valvas de la mitral no cierran adecuadamente y dejan pasar de reflujo la sangre, ¿sí? Y viene la sístole y pasa la sangre, pero como no cierra bien, tenemos en la diástole un ruido de turbulencia que viene siendo un soplo. Cuando las válvulas no cierran bien, son insuficientes y por eso este trastorno se denomina insuficiencia. Por lo tanto, las válvulas pueden tener dos tipos de problemas: estenosis o insuficiencia. Y con el puro estetoscopio en mi consultorio, sin tener en un momento dado estudios radiográficos o de presiones o algo así, es entonces cuando yo escucho fruta, fruta, tundra, tundra, ¿sí?
o frudra, 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 hay un problema de este tipo. ¿Cómo lo voy a saber? Ocultando. Y si lo encuentro, vámonos con el cardiólogo. Ya él podrá decir, sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, lo demás. Pero esta es la insuficiencia y esta es la estenosis. Son problemas que son muy frecuentes, muy frecuentes. Cuando nosotros estamos viendo esto, es entonces que nosotros podemos tener la idea de qué se trata. Por eso es que debemos de auscultar cada válvula en su sitio de referencia. Entonces sabemos, recordando, que tenemos 4 válvulas, siguiendo este pequeño esquema en el cual nosotros nos vamos a basar para entenderlo. La válvula mitral y la válvula tricúspide, vamos a ponerles no un apodo, sino una característica. Son las válvulas grandotas. Y a las válvulas que son arteriales, les vamos a decir válvulas pequeñas. Entonces tenemos 2 tipos de válvulas, las grandes, que son las auriculoventriculares, y las pequeñas, que no son tan pequeñas, pero son las que van a tener como misión proporcionarle sangre a los pulmones y sangre al organismo. En general, corazón izquierdo para todo el cuerpo, corazón derecho para el pulmón. Por eso se le llama gran circulación o pequeña circulación. Pero cualquiera de las dos que se alteren pueden llegar a producir la muerte. Y es por eso que debemos tener la constancia de que todo está saliendo bien. Un diagnóstico tranquilito y seguro es pensar esto. Como ya platicamos, existen soplos sistólicos y soplos diastólicos. Recuerden, la sístole se cierran las grandes y se abren las pequeñas. En la diástole se abren las grandes, mitral y tricúspide, y se cierran las pequeñas, la aórtica y la pulmonar. Y ahí es donde nos vamos a basar, en el ciclo del ruido que nos estamos auscultando, y vamos a determinar cuáles son los soplos sistólicos. Acuérdense, fruta, 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 y soplos diastólicos. Tundra, tundra. Pueden estar mezclados, ¿sí? Frudra, frudra, frudra. Posiblemente esto les resulte muy infantil, pero hasta hace muchos años la UNAM tiene unos maniquís en los cuales son salones grandes y donde tienen un paciente virtual, ¿sí? Y en cada asiento, no son muchos, como 20, 22 asientos, existe un estetoscopio. Entonces, los alumnos llegan, se ponen el estetoscopio, están viendo el electrocardiograma y auscultan. Y le ponen doble lesión mitral. A ver cómo se escucha. Ahí tenemos una insuficiencia aórtica. ¿Cómo se escucha? Y la onomatopeya es la misma. No nos falla, no nos falla. Entonces existen, por un lado, soplos sistólicos y soplos diastólicos. Y tenemos 2 tipos de válvulas. Las grandes y las pequeñas.
Esto es muy importante de recordarlo y muy sencillo, muy sencillo. Es entonces cuando vemos un soplo sistólico en en un foco pulmonar, perdón, en un foco de auscultación de las válvulas grandes, estamos ante una insuficiencia. Escultamos fruta, fruta, foco mitral o foco tricuspidio, quiere decir que en la sístole no cierran bien. Hay un reflujo. Por eso estamos haciendo un diagnóstico presuncional de insuficiencia. Y cuando nos vamos a a las válvulas pequeñas y auscultamos un soplo sistólico, me voy a auscultar el foco aórtico, el foco pulmonar, ¿sí? Y oigo fruta, fruta. Estoy ante un soplo sistólico en una válvula arterial. Y generalmente eso se debe a una estenosis. Yo agarro mi estetoscopio y oigo este, fruta, fruta en el foco pulmonar. Estoy seguramente ante una estenosis de la válvula pulmonar. Y si son soplos diastólicos, en las grandes, mitral o tricúspide, pongo el estetoscopio en el quinto espacio intercostal, en la punta del corazón, ¿sí? Y oigo tum-dra, tum-dra, tum-dra. En unos focos de las válvulas grandes, ahí estoy ante una estenosis de las válvulas. Y si ausculto el soplo diastólico en una válvula pequeña, lo pongo en la aórtica o en la válvula pulmonar, yo oigo el soplo diastólico, tum, tra, tum, tra. En los focos de las válvulas arteriales, estoy ante una insuficiencia. Y estas 6 letras me hacen tener el diagnóstico cardiológico de la manera más sencilla, de la manera más práctica. Claro que ustedes pueden leer y profundizar en todo, porque hay soplos protosistólicos, holosistólicos, etcétera. Pero no están obligados a conocerlo. Pero más o menos saben cómo está este entretejido fisiológico y clínico. ¿Y por qué nunca se nos va a olvidar? Porque luego decíamos, oye, el soplo diastólico es una insuficiencia de las grandotas. ¿Por qué nunca se me va a olvidar? Tengo soplos sistólicos, tengo soplos diastólicos. Ante soplos sistólicos tengo esas otras 2 letras. Sí, tomando en cuenta que la primera letra corresponde a las válvulas grandotas y la tercera letra corresponde a las válvulas pequeñas. Sí, no hay problema. Pero luego lo confundimos con la diástole. Oye, la diástole no era así o no era asado. No hay problema. Me voy a acordar de DI, soplos diastólicos, estenosis de las válvulas grandes o insuficiencia de las válvulas pequeñas. ¿Y por qué nunca se me va a olvidar? Porque han de recordar que Dei en latín es Dios. Entonces van a decir Dios, Dei, son soplos diastólicos, D, estenosis de las grandotas o I, insuficiencia de las pequeñas. Más sencillo, más práctico, más común, no se puede explicar. Desde hace muchos años, cuando mis maestros cardiólogos nos explicaron esto, nunca se me olvida. Y no hay confusión. CIE de, CIE de, y no falla. En el salón de la UNAM que les digo, oíamos,
pues escucho perfectamente bien y sé qué cosa es lo que puede tener el paciente. Bueno, y aparte estaba el letrero ahí en el pizarrón, ¿no? De qué tipo de patología. Pero así no se olvida. Si nosotros tenemos a un paciente, porque como les decía yo hace un momento, llega el paciente, le escucho fruta, fruta, o tundra, tundra, o frudra, 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 estoy detectando un problema valvular. Y si yo entro a tontas y ciegas, le puedo provocar una endocarditis. Es sumamente peligroso. Entonces, ¿qué hago? Estoy en la punta de un cerro en una clínica, o el paciente no tiene ni un quinto para irse a ver a un cardiólogo, y sin embargo tiene una odontalgia de aquellas terribles. O tendrá otro problema que ustedes conocerán que hay que intervenir. Pero acuérdense, hasta una profilaxis puede ser un motivo de endocarditis. Les sugiero que vean literatura. No todos los casos de lesión cardíaca deben de darse antibióticos, como existe hasta la creencia que es diabético, dale antibióticos. Se parece a mi suegra, dale antibióticos. No. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos otro medio de diagnóstico? Y el paciente está ahí delante de nosotros con un dolor intensísimo. Le digo, vaya usted a Puebla. Puebla, pues, si estamos en Michoacán, ¿qué puede hacer esta Puebla? Imposibilidad para el manejo. ¿Qué debe de hacer el estomatólogo en un momento dado? Tiene que hacer una exéresis de la pieza cariada, tiene que drenar un absceso, etcétera, etcétera. Cosas de su especialidad. Pero yo estoy auscultando, aunque yo no sea cardiólogo ni médico, pues ya sé que tundra, tundra y fruta, fruta, no, me hablan de un problema. Y no lo puedo atender de inmediato por el peligro de la endocarditis bacteriana. ¿Qué se tiene que hacer? Acá sí entra la prevención, la profilaxis. Hemos visto que hasta por gingivitis dan antibiótico. Hace unos años hicimos una recopilación bibliográfica de cómo se utilizan los antibióticos en la cuestión de salud. El 50% de los artículos, ¿verdad? Decía que el 50% de los médicos no sabemos adecuadamente cómo enviar los antibióticos. Ustedes han de haber visto, ¿no? Pacientes que van con ciertos consultorios de farmacias populares y para todo les dan cefotaxima, ceftriaxona y todo, aunque sean problemas virales. Pero el 90% de las indicaciones en estomatología de antibióticos están equivocadas. Y no lo digo yo. Encontramos artículos entre mis pasantes de medicina allá en la facultad de que, bueno, artículos hasta del Líbano, pasando por España, por Francia, por Colombia, por Argentina, y que mencionaban eso, que mandamos malos antibióticos. ¿Por qué les recalco esto? Porque en un momento dado, acá sí se justifica cuando no tengo ningún estudio, cuando no puedo mandarlo a ningún otro lado. Porque total, me llega un paciente con un problema cardíaco, lo mando con el cardiólogo y él me lo regresa ya medicado, pues ya es trabajar. Pero les digo, circunstancias especiales, de excepción, atípicas, en las cuales el paciente está en un grito del dolor y ustedes escuchan fruta, fruta, tundra, tundra, ¿qué se hace? Ah, pues no lo toco hasta que se le quite el dolor. Lógicamente que no. Tenemos que hacer algo. Y ahí sí, hay que aprenderse esta cosa. El tratamiento se da una hora antes del proceso estomatológico. Me llega tundra, tundra, fruta, fruta, lo que sea. Yo tengo que hacer la exéresis. ¿Y qué le hago para prevenirlo como profilaxis? Que no sea abusivo.
por parte del médico en mandar medicamentos muy caros o combinaciones que no están prescritas. Ustedes pueden buscar, esto puede cambiar de un momento a otro, pero hasta el momento nunca se les olvide esto. El tratamiento profiláctico se da una hora antes del procedimiento estomatológico. O como les puedo decir, ¿no? El urólogo que va a hacer una cistoscopía o el ginecobstetra que va a hacer un estudio de trompas de falopio, etcétera, se puede provocar. ¿Qué? La bacteremia. ¿Cómo voy a tratar la bacteremia? Dándole una hora antes, dar antimicrobianos después de cualquier maniobra, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque ya las bacterias pasaron a la sangre y no se van a encontrar con una defensa ahí adecuada. Entonces, yo soy estomatólogo, me llega un paciente pobre, un paciente que no tiene modo de tratarse de otra manera, con dolor. Agarro mi estetoscopio y lo ausculto y escucho fruta, tundra, tundra. Una hora antes, ¿sabe qué? Le voy a sacar la muela, pero le voy a dar un medicamento antes. ¿Cuál es el medicamento de elección? La amoxicilina. Pueden darla con ácido clavulánico, no es tan necesario. La población bacteriana de la boca es altamente predecible y todos son sensibles a la penicilina. Pero va a decir el paciente, a ver, lo voy a inyectar. ¿Qué pasó? No, la amoxicilina, perfectamente bien, en una sola dosis de 2 gramos por vía oral. Agarramos 4 cápsulas de amoxicilina, paciente adulto, órale, toma usted su medicina, son las 4, a las 5 le hago la extracción. Pero por esa hora ya está circulando la amoxicilina preventiva. ¿Qué pasa si se trata de un niño? Ahí le calculamos 50 miligramos por kilo de peso, también dosis única. Ya lo tratamos y con eso sí nos quedamos tranquilos. Y ustedes lo ponen en su nota. Se decide darle amoxicilina porque encontramos alteraciones cardíacas, etcétera, y así nunca tendrán un problema. Y si el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Es que yo o mi hijo somos alérgicos a la penicilina. Un intercambio puede ser la eritromicina. Igual, 2 gramos. Lo malo de la eritromicina es que irrita el estómago que da gusto. En los niños también 50 miligramos por kilo de peso. Pero aquí es de las pocas indicaciones que realmente es donde entra la clindamicina. Ustedes saben que la clindamicina viene en tabletas de 300 miligramos. Bueno, si son adultos, les damos 600 miligramos por vía oral. Dosis. Esta clindamicina, antes había un abuso tremendo en la estomatología, pero hay un problema, que si el paciente tiene una bacteria especial en el colon, provoca una complicación gravísima, hasta con necrosis de todo el intestino. Pero el paciente que tiene eso no es tan frecuente. Y ustedes en un momento dado ponen, el paciente es alérgico a la penicilina y le doy clindamicina. Hemos visto cientos de prescripciones de clindamicina y afortunadamente no ha habido complicaciones de colon tóxico. Pero en este caso está justificado. Y si el paciente es también niño, se le da de 15
a 20 miligramos por kilo de peso. Y ustedes han de haber visto ahorita en estas dos pequeñas pláticas lo fundamental, lo importante que es saber auscultar un corazón. Es cosa de práctica. Agarren su estetoscopio, como les digo, y pónganse a oírse su corazón. Y cuando escuchen algún ruido agregado, ustedes, aún sin saber qué cosa se trata, remitirlo al médico. Y si están solitos y el paciente tiene una urgencia estomatológica, el paciente le escuchan ustedes, ya sea un soplo sistólico o un soplo diastólico, darle la amoxicilina no le va a ocasionar ningún tipo de problema. Y clindamicina, lo más seguro es que no, hay que hacer changuitos. Pero la amoxicilina es muy importante. Hay pacientes que son alérgicos a todo, hasta el sol, la luna y las estrellas. Y por eso hay que tenerles mucho cuidado. Esa es la importancia de la historia clínica. Yo escucho fruta o tundra, oiga, le falta el aire, tiene palpitaciones, se le ponen moradas las uñas, se le ponen morados los labios, ¿sí? Son preguntas básicas. Hay que acordarnos que son defectos de la circulación. Y agarro mi estetoscopio y me pongo oscuro. Espero que estas sencillísimas dos pláticas les hayan servido de mucho. A mí me han servido toda la vida, desde que me las enseñaron mis maestros cardiólogos allá en el Hospital de San José, del Seguro Social. Y espero que esta herencia clínica y sencilla les sirva también a ustedes. Aprovecho para mandarles un abrazo y nos vemos la próxima clase, ¿eh? Muy buenas tardes.